gracias por estar aquí. Para nosotros es un verdadero placer compartir con ustedes un poco del accionar y un poco de la dolorosa realidad que estamos viviendo como país, ¿verdad? Como les comentaba doña Eugenia, tal vez son muchas más las víctimas de trata que em, tenemos, que las que se están denunciando, que las que están siendo reportadas y mucho más los tratantes de los que están siendo denunciados, a los que se han podido juzgar. Pero de todas formas, es importante que sepan que de todas las personas víctimas, mujeres que han estado en situación de explotación sexual, hay un eje transversal, ¿verdad? Hay algo que tienen todas en común y es que todas o casi todas han estado vinculadas a situaciones con su maternidad, ¿verdad? Primero que todo, bueno, por los estereotipos de lo que significa ser una buena madre, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que el solo hecho de ser madre implica una idealización, ¿verdad? Y una expectativa sobre el amor, el sacrificio y la perfección que uno como madre tiene que asumir para el cuidado de sus hijos, ¿verdad? Y que de cierta forma se nos pide socialmente poder con todo, ¿verdad? Y tener ese amor incondicional que al final genera, ¿verdad? Que esos estereotipos caigan sobre nosotras, madres, mujeres, pero sobre todo sobre personas que han estado además vinculadas a la trata de personas, ¿verdad? Eh, Ser mujer y ser madre en nuestra sociedad son sinónimos, ¿verdad? Basta con oír personas que dicen cosas como, si una muchacha decide que no quiere tener hijos, le insisten que para cuando el niño, que debería tener solo uno, que no sea egoísta, porque hay una cierta sensación de que ser madre completa, la feminidad completa, el ser mujer. Y eso no excluye a las víctimas de trata, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos una maternidad es permanentemente evaluada. Nosotras, la maternidad es algo hermoso, algo lindo de vivir, pero siempre nos van a decir cosas con respecto a nuestra maternidad, si somos demandantes, si somos permisivas o si el estilo de crianza que estamos usando es demasiado punitiva, demasiado restrictiva o demasiado, estamos dando más bien demasiada autonomía, si corregimos o si empatizamos con nuestros hijos. De todas formas, estamos sometidas a estas características de la maternidad en nuestras sociedades, ¿verdad? Y los estilos de crianza cambian los modelos en el que podemos estar criando a nuestros hijos y a veces decimos que bueno, que hay que hacer castigos, otras veces decimos que no. Y eso implica que hayan algunas diferencias o dificultades a la hora del ejercicio de la maternidad. Cuando estamos hablando de trata, sabemos que, bueno, eh, toda mujer que tiene una situación de explotación sexual sostenida, prolongada por el tiempo, puede quedar embarazada. De hecho, en una sola violación, ella podría quedar embarazada. Pero cuando estamos hablando de trata, a veces hay mujeres que son sometidas a múltiples abortos forzosos, que generan una posterior incapacidad para que ellas puedan tener hijos o hijos vivos. Y les duele mucho, ¿verdad? Realmente saber que pudo haber tenido algún bebé o no, ¿verdad? Eso a ellas les hace doler mucho. Y o hacen, si el embarazo puede continuar, hacen embarazos en crisis porque por supuesto que ellas quieren tener ese bebé, pero estando en manos de los tratantes no saben cómo va a ser el futuro de ese bebé, no saben si ellas van a tener las habilidades o las capacidades mínimas para poder darle todos sus derechos a esa criatura y todo el amor y el afecto que ese niño o esa niña necesita para vivir, tomando en cuenta que ellas mismas son víctimas y que están siendo vulneradas y que tienen estados emocionales que por la tortura y por el sometimiento a la explotación ya están quebrados, ¿verdad? Entonces es un dato importante que no invisibilicemos la maternidad de ellas porque
estar embarazada por violencia sexual o por explotación sexual sostenida o por algún tipo de relación violenta va a crear alguna ambivalencia o alguna percepción, ¿verdad?, amenazante sobre el progenitor de su hijo y con el agravante tal vez que ellas sienten que al ser su papá tiene derechos sobre el niño, ¿verdad? Puede ser el tratante, pero tiene derechos y puede verlo, puede visitarlo, puede hablarle mal de ella, puede decir muchas cosas y esa inestabilidad y ese maltrato generan que esa maternidad se vea opacada, ¿verdad? Entonces tenemos una sociedad que nos dice que tenemos que ser perfectas, tolerantes, contra una realidad que realmente es muy maltratante, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que es para una mujer tener que criar a sus hijos en estas condiciones. Hay otros niños que lamentablemente son entregados para adopción irregular, ¿verdad? Y que se los quitan a la muchacha y ella no sabe qué pasó y dice, bueno, yo tuve múltiples abortos, tengo 2 hijos vivos y no sé dónde están, solo sé que están con ellos, ¿verdad? Solo sé que están con los tratantes. Esto imagínense la preocupación permanente que puede tener esta mujer al saber que sus hijos están viviendo el mismo dolor o la misma tortura a la que ella fue sometida, ¿verdad? Y otra de las figuras de la maternidad que a veces invisibilizamos es que durante la trata a veces hay terceras personas que se hacen cargo de los hijos mientras la madre está en explotación y no todas las personas que asumen niños ajenos son personas que ejercen un estilo de crianza parecido al que la madre quisiera para esos niños, ¿verdad? Entonces tal vez puede ser la tía o puede ser la hermana de la víctima o cualquier otra persona, pero que está criando desde tal vez la violencia o desde la negligencia y la madre sufre mucho al saber de sus hijos. Y saber que, por ejemplo, ella tiene un impedimento para cuidarlos, pero la persona que los está asumiendo no es la persona que mejor podría cuidarlos. Entonces, como si ya ser una víctima de trata de personas no fuera suficiente, tenemos una maternidad que forzada o no está siendo violentada, ¿verdad? Como les decía ahora, doña Beca, para que haya trata generalmente hay una ruta de trauma. Primero la usó un primo, un tío, y siguió siendo abusada y abusada y abusada, y los múltiples abusos cambian la forma en la que nosotros podemos entender el mundo y cómo nosotros nos vemos a nosotras mismas, sobre todo en nuestros derechos, ¿verdad? Y bueno, ellas no tienen derecho a tener una vida libre de violencia y no tienen derecho a una libre maternidad. Tampoco tienen derecho a una vida familiar, como que es un derecho. Nosotros decimos, bueno, en la Constitución, en los derechos humanos, en el Código de la Niñez, en todo el mundo dice que tenemos derecho a una familia. Bueno, pues ellas no. Ellas son separadas porque una de las características de la trata es que nos desarraigan, ¿verdad? De nuestros seres queridos, nos aíslan. Entonces no tenemos derecho a una vida familiar, no tenemos casi redes de apoyo, no podemos tener una pareja, no podemos tener a nuestros hijos con nosotros y eso hace que la capacidad emocional de la víctima vaya perdiendo como esa fuerza de luchar por sus derechos. Además, cruelmente hacemos comparaciones con la maternidad que ejerce una sobreviviente con la maternidad que ejerce una persona en condiciones de vida más favorables, ¿verdad? Pero no es lo mismo, no es lo mismo criar un hijo en la pobreza que criarlo con condiciones económicas estables, o no es lo mismo criar a un hijo con condiciones emocionales sanas que criarlas desde la victimización, el abuso, el miedo, el rechazo, ¿verdad? Entonces, a veces decimos cosas que las hacen dudar sobre sus capacidades, sobre ser o no buenas madres. Y es que recuerden que la autoimagen de ellas está dañada. Ellas han sido mercantilizadas, sus cuerpos han sido usados una y otra vez como
un objeto, una mercancía para obtener dinero, recursos económicos, y además ellas no tienen referentes, digamos, ellas generalmente no tienen una mamá protectora o una familia o una comunidad que valide sus derechos, y tampoco tienen criterios sobre cuál estilo de crianza será mejor. Generalmente ellas han vivido en familias y situaciones de mucha violencia y de cierta forma estos tipos de crianzas, ¿verdad? Además, ellas tienen muy poco acceso a la información y eso hace que lo hagan desde que ellas ejerzan su maternidad desde la buena fe, ¿verdad? Desde lo que ellas piensan que es bueno para sus niños, pero esto a veces no siempre es así porque si han sido criadas en la tortura, ¿verdad? Sus estados emocionales están dañados. Entonces, si durante la trata sabemos que la maternidad puede ejercerse, aunque los niños no estén con ellas siguen siendo madres de esos niños, ¿verdad? ¿Qué pasa después de la trata? Que es importante saberlo porque algunas de las sobrevivientes han salido de la trata, pero mientras han sido explotadas, sus hijos han sido retirados para protegerlos, ¿verdad? O para que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, eh, la reintegración de esos niños al lugar materno es muy complicada y es sobreexigente, sobre todo si eh, hay procesos administrativos o legales que han complicado la situación o si ella tiene vacíos en el conocimiento o en su capacidad económica o en su capacidad mental o emocional para criarlos. Entonces, que ellos vuelvan con ella es difícil y cuando lo logran, la crianza es difícil porque entonces están siendo madres de personas a las que no han visto por años, por meses, que no han criado, que tienen otras costumbres y que tienen necesidades que ella no sabe cómo solventar. Mira, además recuerden que ella misma, como madre, está enfrentándose a una nueva autonomía. Está pasando en este momento de ser una víctima, ¿verdad? Y de depender de su tratante para cosas mínimas como decidir cuándo duerme o cuándo come, eh, y de un estado de aislamiento y de dependencia emocional, ahora ser autónoma y la madre, ¿verdad? Además de unos niños que necesitan que su mamá sea una mamá presente y que tenga algunas habilidades. Cuando estamos criando en la vida normal de las mujeres más favorecidas, ¿verdad? Sabemos que la crianza puede traer muchas preocupaciones, pero cuando estamos criando desde el dolor, desde la desesperanza y desde las pesadillas, que como les comentó doña Beca, es una de las manifestaciones del estrés postraumático, eh, es peor porque entonces ella quiere darle una buena calidad de vida a sus hijos, pero hay días que va a estar llorando, hay días que se va a sentir muy mal, hay días que va a tener muchas pesadillas y su descanso no va a ser bueno, hay días que tal vez su hijo le va a dar un abrazo, pero ella va a estar recordando al al explotador, que es el padre de ese hijo, ¿verdad? Entonces, es una maternidad que efectivamente es difícil de manejar y que además estos niños son el mecanismo de control que usan los tratantes para que ellas continúen siendo parte de su sistema de ganancias económicas, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, es que yo sé dónde están sus hijos, o yo conozco a su hija, yo sé en qué escuela está, o si usted no hace lo que yo le digo, entonces yo voy a decir lo que usted hizo. Y eso las hace sentir mucha vergüenza, ¿verdad? Además que crían niños en contextos adversos, conflictivos, de desconocimiento, de vergüenza y de culpa, no es fácil, ¿verdad? No es fácil para nadie, ni siquiera para una mujer que tenga más habilidades y otras oportunidades de vida. Con respecto a la maternidad, es usual, ¿verdad? Que ellas tengan una ambivalencia entre la sobreprotección y la indiferencia. Y es ahí donde tenemos como comunidad o como
sociedad que ser un poco empáticos y entender que si los sobreprotegen es porque a la edad de esos niños ya habían siendo abusados. Muchos de esos niños ya fueron abusados, ya son conocidos por los tratantes y ya tienen, digamos, una ruta que se quiere para ellos, que no es la que las mamás quieren, o en la indiferencia, porque a veces ella está tan sumida en su dolor y en su situación que a veces de ahí no les ponen la atención debida o suficiente que ellas creen que necesitan para ser buenas madres. Y ojo aquí que no estamos justificando una maternidad ausente o sobreprotectora, ¿verdad? Porque sabemos que las dos condiciones son una situación de violencia y que si sobreprotegemos a un niño, pues no le vamos a permitir que explore y conozca el mundo y tome sus propias decisiones, pero tampoco, ¿verdad? Si somos indiferentes, podríamos generar algún daño y no es eso lo que estamos promoviendo, sino nada más estamos intentando que comprendamos cómo es para ellas ser madre siempre y cuando, ¿verdad? El interés superior del niño sea prioritario. Hay una dificultad que tienen ellas de sentir empatía con ellas mismas, ¿verdad? Muchas veces le decimos, ay, ¿cómo está tu hijo? Tú y el otro y la otra y aquella, ¿verdad? Y todos están bien y saben las condiciones físicas, emocionales, de salud en el que está cada uno, cuál tuvo tal tarea y corren con el uniforme y que esté limpio y eso, pero no logran sentir empatía con ellas mismas. Y es que, ¿cómo van a desarrollar una autoestima sana o un autoconocimiento, una autoempatía, si nadie fue así nunca con ellas, ¿verdad? Si desde que nacieron han estado siendo violentadas, están siendo explotadas y no han logrado darse su lugar o sentirse como una persona merecedora de derechos, ¿verdad? También es muy lamentable, pero muchas de estas muchachas desconocen sobre necesidades básicas, ¿verdad? A veces ellas piensan cosas que nosotros sabemos y las vemos como lógicas, por ejemplo, no sé, tal vez cosas como la alimentación durante la menstruación, ¿verdad? Y ellas creen que hay que suspender todo tipo de alimentación para que no haya ningún tipo de sangrado más o algo así. Son mitos nosotros, o la lactación, ¿verdad? De pronto el bebé tiene 15 días y ya le están dando huevito con café y todo porque piensan que así se va a alimentar y son eh, tradiciones de sus familias, cosas culturales, pero basadas en el desconocimiento, que a veces hacen que las necesidades básicas no sean satisfechas y tampoco conocen sobre etapas del desarrollo. Entonces hemos visto a mamás que le exigen a un niño de 3 o 4 años o 6 cosas como si ya fuera una persona adulta y porque dicen, es que ya está grande, ya tiene 6 años, ¿verdad? Y no sabemos que una persona de 6 años no está grande para asumir labores domésticas, cuidado de hijos o estar de alguna manera asumiendo responsabilidades que no le corresponden, ¿verdad? A los 6 años uno debería estar aprendiendo a usar crayolas, no cuidando hermanitos, por ejemplo. Y además hay una falta de información en los procesos de protección, ¿verdad? Ellas siempre piensan que se los van a quitar a los chiquitos. Y recordemos que ellas son personas normales como nosotras, así como nosotras amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, ellas también, ¿verdad? Así como nosotros sentimos dolor cuando nos maltratan, cuando nos insultan, cuando nos acosan, ellas también, ¿verdad? Porque son personas que tienen todas las características humanas como cualquiera otro de nosotros. Y también hay algo que hemos visto, ¿verdad? Que a ellas les duele y las marca mucho y las imposibilita de cierta manera, que estamos usando un lenguaje un poco negativo para describir a las sobrevivientes, ¿verdad? Entonces le decimos, es que ella es muy vulnerable o ella es muy negligente o ella es muy demandante, ¿verdad? Y necesita mucha atención constante, pero sí, claro, es una sobreviviente que está en un proceso y este proceso es un proceso que no solo es difícil, sino que es largo.
y a veces hay situaciones de trauma en las que es muy difícil que puedan elaborarlo así, ya en una semana, ya hablamos de eso, ya cúrese, ¿verdad? Eso no pasa así con el trauma porque realmente hay afectaciones emocionales, mentales y de todo tipo que hacen que nosotros cuando cuando sobrevivimos a un trauma, reaccionemos de esa manera y estemos expuestos, ¿verdad? ¿Qué nosotros debemos hacer como sociedad para evitar vulnerabilizar a estas mujeres? Primero, intentar no ponerles etiquetas, ¿verdad? Etiquetas denigrantes, etiquetas despectivas. A veces pensamos que una persona que está siendo prostituida lo hace porque le gusta, ¿verdad? O ella está siendo prostituida porque esa es la vida fácil o porque le gusta el dinero o lo que sea. Y sabemos que primero la mayoría de las personas que están siendo prostituidas no lo están haciendo de una forma voluntaria o a veces libre, ¿verdad? Por supuesto que sabemos que hay excepciones, pero a veces es muy pesado con ellas porque hasta para decir un insulto decimos, ay, es que este es un hijo de ella, ¿verdad? O del ejercicio que hace ella para solventar sus gastos económicos y ella se convierte en un insulto, ¿verdad? Entonces usted se imagina lo que es sentirse uno eh, un insulto para otra persona, es algo que es muy violento. Además, bueno, lo que ya hemos comentado a ellas, bueno, a todas, pero a ellas en especial, se les exige que aprendan a cuidar a los niños como lo harían las mujeres más favorecidas. Y está bien, creemos en eso y damos escuelas de crianza y les damos herramientas, estrategias y acompañamiento. Todo está bien, pero no les podemos decir que críen a una indígena, por ejemplo, que cría a un niño como lo criaría una mujer de San José, ¿verdad? Porque hay un contexto cultural, hay un conocimiento, hay un bagaje que tal vez ella no va a tener. Entonces, está bien, vamos a fomentar, vamos a procurar que los niños tengan los derechos, pero a ella le vamos a brindar todas las herramientas y la información que necesita para que sea efectivo, ¿verdad? Porque no, tampoco podemos pedirles que lo hagan de buenas a primeras sin haberles dado toda la información y el acompañamiento que necesitan. Y necesitamos como sociedad ayudarles a establecer relaciones de confianza. Recuerden, como decía doña Eugenia hace un ratito, que a veces las únicas personas de confianza que ellas tienen son personas de la red, quien la explotó, quien la vendió, quien la torturó, quien la violentó, quien promovió las violaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, pero es la única persona que conocen. A veces las muchachas nos han dicho, es que, vea, yo estaba dormida y me despertaban para que fuera a atender o estaba comiendo y ni eso respetaban. Esa gente no respeta, ¿verdad? El tiempo de la persona o si quiere o no quiere, como decía doña Eugenia, el consentimiento es irrelevante en las situaciones de trata de personas, incluso para ser abusada o explotada sexualmente y mucho menos para tener relaciones de confianza donde ellos puedan decir, ¿usted qué piensa? ¿Usted cómo cree que yo podría criar mejor a mi hijo? ¿Usted me puede dar un consejo sobre cómo abordar esta situación de mi hijo adolescente que está haciendo conductas autolesivas cuando yo misma no sé cómo trabajarlas en mí? ¿Verdad? Yo nunca he tenido la oportunidad de, por ejemplo, resolver la tristeza profunda que genera el postrauma, ¿verdad? Como para además tener que asumir una maternidad y nosotros no las acompañamos, sino que invisibilizamos no solo que es una sobreviviente de trata, sino que además le pedimos que se comporte a la altura de cómo se comportaría cualquier otra de nosotras. ¿Cuál es la recomendación que les damos como sociedad, como fundación, como seres humanos? Intentemos la empatía, intentemos ser empáticas con ellas. Digamos, acuérdense que ellas son personas que han normalizado la violencia. De cierta forma, muchas de ellas están siendo violentadas desde muy tempranas edades y, y no tienen las herramientas emocionales, mentales, académicas, económicas que requieren para
tener una vida normal o más positiva, ¿verdad? Primero, ¿cómo podemos intentar esa empatía? Primero, no idealicemos a las personas víctimas, ¿verdad? A veces nos pasa que pensamos que una víctima es una persona, o una sobreviviente, más bien, es una persona súper resistente que pudo con 20 años de abuso sostenido, con 30 violaciones sexuales al día, sin comer, sin dormir, pero ella ya no está ahí, ella ya salió, ella ya puede con todo, ¿verdad? Pero en realidad ella sigue siendo una persona indefensa, ella sigue teniendo muchas carencias y nosotros deberíamos intentar no sobreexigirles tanto o no pensar que son diferentes a nosotros, porque realmente cualquiera de nosotros puede ser una víctima de trata, cualquiera de nosotros puede comprar un boletito, ¿verdad? Para ser explotado con una oferta de trabajo, con una beca, con cualquier cosa, ¿verdad? O con una mala decisión, una sola decisión mala basta para que uno pueda vivir una situación que no quiere vivir, ¿verdad? Y ellas que no han tenido decisión y que han estado enfrentando estas situaciones desde tan temprano, pues con mucha más razón. Otra cosa que tenemos o deberíamos empatizar es que ellas apenas están conociéndose a sí mismas en libertad. A veces no saben dónde están, muchas veces no están alfabetizadas tampoco, entonces es difícil saber cuál bus deben tomar porque no pueden leer el rótulo o no saben contar, digamos, el dinero, entonces tampoco tienen esas facilidades que tenemos nosotras, no pueden ayudarles a los niños a hacer tareas. ¿Verdad? Y aunque son muy cumplidas generalmente con cuestiones de horarios y eso, ellas apenas se están conociendo a sí mismas y no siempre pueden controlar sus estados emocionales. A veces están muy enojadas, muy tristes, a veces están muy frustrados o son muy inseguras y tiene que ver con la situación de explotación que han vivido. Los periodos de pérdida de contacto con sus hijos, como les comentaba hace un ratito, es algo que las marca mucho, porque entonces sí, los chicos dicen, es que usted me abandonó sin entender que era mejor entregárselo a la hermana o a la tía o al Estado incluso para que los protegiera que dejarlos con ella y que vivieran todo el horror que se vive cuando se está ejerciendo la etapa de explotación en la trata de personas y ver cómo la golpean, cómo la violentan, sufrir las carencias de alimentación, de sueño, de todo, ¿verdad? Entonces, también es algo que las marca mucho. Otra cosa es que, por supuesto, no tienen mucha. Hay algunas de ellas que son súper entusiastas y todo lo quieren aprender y todo lo quieren saber y se meten en un curso de una cosa y de otra cosa, ¿verdad? Porque quieren salir adelante y generar ingresos económicos y leer y escribir, pero hay otras de ellas que fueron explotadas las primeras veces cuando el proceso de explotación estaba iniciando y crearon un trauma con respecto porque hicieron una asociación. Entonces, se acuerdan que cuando ella empezó a escribir, pasó esta situación de violencia, cuando empezó a leer, pasó la otra, y cuando tenía que aprenderse las tablas, pasó, ¿verdad? Y entonces su capacidad de aprendizaje se ve limitado y aunque es un derecho y algo que se promueve mucho, ¿verdad? Y algo que nosotros en Costa Rica creemos que todo el mundo ha tenido derecho a educación, alfabetización y que la educación, por lo menos a nivel de primaria, es gratuita y obligatoria, es cierto, pero no es un derecho que todos tienen, ¿verdad? Em, También recordemos que ellas no tuvieron derecho a ser niñas y eso hace que ellas no sepan cómo es ser un niño. A veces ni siquiera entienden por qué juegan los niños. Imagínense crecer así y criar personas así. Y luego están las dificultades normales. Estas sí las tenemos todas las mamás, pero yo creo que para ellas es un poco peor porque ellas tienen que lograr
que a sus niños los cuiden mientras ellas logran insertarse en actividades laborales. Primero, ellas no tienen trabajos formales y no tienen educación ni académica ni técnica para insertarse en un mercado laboral formal. Entonces, tienen trabajos generalmente que son informales, pero no pueden andar al chiquito 6 horas por las calles jalando un carretillo vendiendo las empanaditas, ¿verdad? Entonces, y tampoco vienen saliendo de una situación de violencia y de trata donde estaban aisladas, han perdido todas sus redes de apoyo y no tienen tampoco quien les cuide a los niños de una manera sana y ¿verdad? Porque a veces los que les ayudan con el cuidado de los niños son personas que terminan volviéndolas a explotar, ¿verdad? Y es que ya sabemos que, bueno, que así como la trata tiene muchas manifestaciones y doña Eugenia muy acertadamente nos daba todas las estadísticas, ¿verdad? De los de mendicidad, de los de explotación y los laborales y los delictivos, todos, ¿verdad? Pero ellas no tienen acceso a eso. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser una sociedad que vulnerabiliza? A mí no me gusta decir que ellas son vulnerables, ¿verdad? Me gusta pensar que son sobrevivientes, que van a poder, que están trabajando en eso, pero intentemos no ser tan duras en nuestros señalamientos sobre la incapacidad o la falta de actitud que tienen ellas para la crianza. Más bien intentemos educarlas, darles información y que ellas elijan o que ellas puedan eh, conocer mejores formas de dar afecto, de dar apoyo, de criar. Intentemos también, a veces decimos, ay, es que usted le grita, ¿verdad? A ese niño. Bueno, entonces, si ella le grita a ese niño no merece crecer de esa forma. Tenemos que protegerlo. ¿Y cómo es la mejor forma de protegerlo? Bueno, entonces enseñándole a ella habilidades para la vida, habilidades de autocontrol, de comunicación y un abordaje del trauma que sea integral y real para que ella pueda resolver todos sus conflictos internos que la hacen actuar de una u otra manera, ¿verdad? Recuerden que ellas han sido torturadas y han sido sometidas a crueldad durante mucho tiempo y no es que ellas quieran estar así, ¿verdad? No es que a ellas les hubiera gustado mucho estar siendo explotadas o prostituidas y no es que les guste ahora tener estas inseguridades o esta falta de habilidades, pero están en un proceso. Doña Beca fue muy clara cuando nos dijo, recuerden que esto es un proceso largo, y no porque ella no tenga las habilidades le vamos a quitar sus derechos de tener a sus hijos y de tener una familia. No, al contrario, tenemos que asegurarnos que rapidito obtenga esas habilidades para que esa familia sea una familia funcional, feliz, sana y que tenga todo lo que necesita para su desarrollo y solventar sus necesidades básicas. Eh, eh, Ser mamá de por sí hace que a veces uno se siente impotente, ¿verdad? O que a veces se sienta juzgado o criticado por la forma en cómo sus hijos se comportan. Imagínense entonces criar hijos mientras enfrentan sentimientos de impotencia, de juicio, de miedo, de incertidumbre, de que todo el mundo me critica, pero nadie me enseña, ¿verdad? De que todo el mundo me dice cómo debo actuar, pero no me enseña cómo o no me ayuda, ¿verdad? Porque ellas eso sí tienen, son muy resilientes, ¿verdad? Y logran sobreponerse y eso, pero en un proceso, eso no es algo que se hace de manera automática. Y ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responderle a ellas? Bueno, primero tenemos que saber que, primero tenemos que tener buena fe, ¿verdad? Tenemos que creer en ellas, tenemos que creer que lo que pasó ya pasó y darles las herramientas para que ellas no vuelvan a caer, ¿verdad? Deberíamos informar mucho más que juzgar si haces bien, si haces mal, si por qué no lee, que ya a estas alturas, por qué no trabaja, ¿verdad? Más bien como informar o dar opciones.
deberíamos también abordar las situaciones de salud física y emocional. ¿Y esto por qué lo digo? Porque claramente cuando vemos una víctima le vamos a dar techo, comida, abrigo, ¿verdad? Las necesidades básicas para la sobrevivencia física, pero generalmente después de haber sido tratadas, ellas están muy enfermas, de aguantar hambre por tanto tiempo, de haber sido violadas permanentemente, de haber vivido abortos forzosos, de haber sido implicadas en el consumo problemático de drogas para poder sostener la situación de explotación y la deuda que tienen con los tratantes, ¿verdad? Y entonces debemos hacer una intervención más integral desde la salud física, por supuesto que sí, porque están enfermas, pero no solo a nivel físico, también a nivel emocional, ¿verdad? Entonces no podemos omitir que también necesitan un acompañamiento emocional, social, económico, integral para ellas. Y cuando nosotros detectamos que hay una mujer que puede ser víctima, bueno, una persona en general que puede ser víctima de trata, nuestra responsabilidad es denunciar o por lo menos ayudarle a esa persona a salir de la situación de explotación. Y a veces lo logramos, pero se queda ahí, ¿verdad? Y yo lo que creo es que deberíamos gestionar o hacer contactos, llamadas o lo que necesitemos hacer para que esta persona reciba eh, un proceso terapéutico con personas profesionales, ¿verdad? Tal vez no todo el mundo va a poder hacerlo, pero usted sabe a dónde llamar, ella no. Usted tiene acceso a un teléfono, ella no. Usted tiene acceso a internet, a un dispositivo inteligente, ella no. Y a veces, como les hemos dicho, a veces ni siquiera saben leer o interpretar lo que leen, ¿verdad? Entonces, estos procesos terapéuticos con profesionales eh, tienen que ser gente especializada, ¿verdad? Que sepa de trata, por supuesto, pero también de trauma y también de consumo de sustancias y también de cuidados paliativos, porque recuerden que están enfermas, y también de procesos de familia, de vivir en pobreza, de estrategias de crianza, digamos. Tienen que ser personas que puedan desarrollar todas las fortalezas de esa persona, porque a menudo nos sorprenden con sus habilidades, ¿verdad? Pero necesitamos saber que ellas necesitan ese acompañamiento y comprender que es verdad, ellas son demandantes, ellas necesitan un proceso largo y sus historias son muy dolorosas. A veces el dolor de ellas lo impacta a uno también, ¿verdad? Pero uno con otras ventajas necesita darle orientación y todo lo que ella necesita para que no solo su vida pueda ubicarse en una normalidad más sana, ¿verdad? Lejos de la explotación. A veces los tratantes son seres queridos, seres muy cercanos, ¿verdad? Entonces, también desvincularse de ellos es un proceso difícil y doloroso. Y como les hemos dicho muchas veces, a veces son la única persona con las que cuentan, aunque sea mala y la torture, es la única persona con la que cuentan, pero no solo a ella como persona, sino también como madre, como mujer, y no solo como madre de los hijos que tiene con ella, sino de los que no, ¿verdad? Muchas de ellas que han perdido su capacidad de ser madre por los abortos, sueñan con tener hijos, con estar embarazadas y con tener un hijo que sí viva, ¿verdad? Que sí les acompañe y no tienen ya esa capacidad biológica y es muy difícil, pero bueno, también hay que validar que un hijo que, que ella perdió también es ella tuvo que haberse enfrentado a un proceso de duelo y es que no solo perdió el niño, también había perdido la libertad, la autonomía sobre su cuerpo, el poder de decidir o consentir sobre la violencia sexual que se ejerce sobre ella, eh, ¿verdad? Hay muchas cosas que fueron violentadas. Entonces, eh, muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Sabemos que a veces los medios tecnológicos y virtuales no son los más amigables y que tenemos a veces inconvenientes, pero yo sé que si cada uno de ustedes está aquí es porque realmente tiene un interés en tener una sociedad o una cultura más justa, ¿verdad? Más digna para todos y
Bueno, esperamos que sea que haya sido de mucho provecho para ustedes.